Hola, soy Irene y hoy voy a hablar de la importancia del derecho romano en la formación del abogado. Para empezar, he hecho un breve índice sobre el cual menciono los puntos sobre los que voy a tratar esta presentación. Como veis, en el primer punto trato de una introducción en la cual menciono los temas más importantes que voy a tratar. Y estos son la figura del abogado en Roma, el derecho histórico castellano y el derecho actual. Además, enfatizo en dos conceptos o en dos aspectos muy importantes sobre los que va a girar esta presentación, que son los requisitos exigidos para ejercer la abogacía en Roma y la importancia del derecho romano en la formación del abogado. Sin más dilación, comenzamos con la figura del abogado a lo largo de la historia. El abogado ha sido y sigue siendo una pieza fundamental y muy importante en la administración de la justicia. No solo se centra en la defensa y en el asesoramiento de las causas públicas, privadas, nacionales e internacionales, sino también en el acompañamiento de los ciudadanos y de las empresas. Desde la antigüedad se ha destacado su importancia en fuentes jurídicas, como es la Constitución del año 469, donde se desarrollaban los conceptos y las razones por las cuales la figura del abogado era tan importante, como es esa función de levantar las causas caídas o la aclaración de términos o causas muy ambiguas. Asimismo, en las partidas se subraya que el oficio del abogado es muy provechoso para resolver pleitos que sean confusos. Además, cuando esta profesión se ejerce con honestidad y con lealtad, puede guiar a los jueces con su intervención e incluso puede hacer que contribuya a una justicia mucho más eficaz. Bien, ahora hablemos de los conceptos y voy a dividir los conceptos dentro de la doctrina y los conceptos dentro de las fuentes jurídicas y a continuación de esto los sinónimos del término abogado. Bien, los conceptos dentro de la doctrina. El abogado empezó siendo una figura de carácter privado en el derecho romano y no se afianzó como carácter público hasta el siglo IV del Imperio, cuando se consolidó al abogado como una profesión de carácter público que estaba organizado en corporaciones que tenían sus privilegios y sus deberes. La RAE define al abogado como aquel que defiende una causa, enfatizando en su función de defensa. Pero hay autores antiguos como son Scriche y Alcubilla que lo que hacen también es enfatizar en su función de asesoramiento y su función de consulta. Por lo tanto, autores posteriores como es Fernández Serrano lo que hace es aglutinar estas dos funciones que se mencionaban que he mencionado anteriormente, que es la función de defensa y la función de consulta. La Enciclopedia Jurídica Española lo que hace es sintetizar estas dos posturas y destacar las dos dimensiones que engloban al abogado, que es la defensa técnica en juicio y el asesoramiento jurídico. Bien, ahora hablemos del concepto de abogado dentro de las fuentes jurídicas, y es que el abogado a lo largo de la historia ha evolucionado muchísimo. En el derecho romano, Ulpiano lo definió como aquel que expone y defiende una causa, pero en el derecho castellano las partidas denominaron a los abogados como voceros, pero sin ninguna definición exacta. El Estatuto de Abogacía de 1946 formalizó su papel como defensor de los intereses públicos y privados aplicando la técnica jurídica. Más tarde, en el Estatuto de 1982 y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, reservaron la función del abogado a aquellos que estaban licenciados en la carrera de Derecho. La sentencia del Tribunal Supremo de 1930 lo que hizo fue afianzar o considerar todas las funciones que tenía el abogado, que no solamente era de asesoramiento, sino también de consejero, de mediador, de investigación y de guía en la actividad o en la ciencia jurídica. En resumen, desde Ulpiano hasta la actualidad, la esencia del abogado ha sido y sigue siendo la de tutela jurídica en los intereses públicos y privados mediante la aplicación de la ciencia y la técnica del derecho. Bien, ahora vamos a la parte de los sinónimos, y es que en los orígenes de Roma el abogado tenía una función civil y gratuita y estaba representada por amigos o patronos que estaban llamados a ayudar y a proteger los intereses personales del individuo. El término de abogado en Roma se definía como advocatus, que significa llamado en auxilio, y a lo largo de la historia tuvo diferentes sinónimos como orator, patronus o iuris peritus.
Según distintos autores, el germen de esta profesión estaba entendida como defender, asesorar, interceder y proteger. Más tarde, en la Enciclopedia Jurídica Española, como mencionaba anteriormente, que ya la mencioné, amplió la terminología vinculada al abogado, distinguiéndola en letrados, jurisconsultos y juristas. Bien, ahora vamos a pasar a la evolución histórica del abogado en Roma. Bien, en la antigua Roma la práctica jurídica estaba bien diferenciada en dos dimensiones, los jurisconsultos y los abogados. Los jurisconsultos eran los verdaderos especialistas en esta materia del derecho, pues aparte de tener la función de estudiar las normas y las leyes y su aplicación, lo que hacían también era asesorar a los particulares y elaborar fórmulas jurídicas que servían para iniciar y sostener un proceso. Mientras los abogados no tenían esa función tan profunda como tenían los jurisconsultos, sino que más bien los abogados partían de esa función retórica, oratoria, para la defensa oral de las partes en los tribunales. Es decir, que basaban su función en una capacidad más de persuasión que de profundización en las normas y en el conocimiento de las leyes para realizar esta defensa de las diferentes partes en los tribunales. De esta manera, en Roma, la figura del abogado no surgió como un experto legal como lo entendemos hoy en día, sino más bien como un orador especializado en la defensa pública, mientras que la tarea de fundamentar jurídicamente los casos recaía más en la figura del jurisconsulto. Esta separación de estas dos funciones marcó los orígenes de la abogacía, que con el tiempo evolucionarían en un sentido más estricto a una profesión más integral, que es en la que confluirían tanto la función del conocimiento profundo de la técnica jurídica como esa capacidad retórica que tenían los abogados. Bien. Por último, en esta presentación voy a hablar de la importancia del derecho romano en la formación del abogado. Pues bien, el derecho romano es fundamental en la formación del abogado, ya que proporciona los principios, la lógica y la sistemática jurídica que sustentan el derecho moderno, el derecho que conocemos hoy en día. Permite también comprender la evolución histórica de las normas y también del derecho europeo, ofreciendo al futuro jurista, al futuro jurista un marco sólido para interpretar, aplicar y adaptar el derecho. El abogado actual no solamente tiene que tener conocimiento acerca de las normas, esto es un requisito muy importante, pero también tiene que tener la capacidad de pensar críticamente, razonar jurídicamente y actuar con ética y sobre todo con responsabilidad, siendo consciente de lo que está haciendo. El estudio del derecho romano enseña métodos de argumentación, de resolución de conflictos e incluso la aplicación práctica de la jurisprudencia, formando a profesionales que son capaces de resolver los problemas actuales con un rigor internacional que proporciona este conocimiento acerca del derecho romano, asignatura que se imparte en primero de carrera y que es muy importante por los motivos que he mencionado recientemente para la formación del abogado no solo en Roma, sino también en el jurisconsulto actual.